Bueno, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Primero que todo, verificar eso. Perfecto. Bueno, quiero primero darle las gracias por tomarse de su tiempo y sacar espacio de sus agendas para participar en este webinar. Y sobre todo, para buscar información que nos permita enfrentar esta situación que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, vamos a tener un espacio muy corto, muy resumido, donde quisiera que nos queden estos 30 minutos, los podamos, digamos, disfrutar o aprender de la siguiente manera. Lo primero que podemos esperar durante estos 30 minutos es, vamos a hacer un diagnóstico de la situación actual, vamos a ver qué está pasando en este momento. Luego vamos a hacer un viaje en el pasado para poder entender cómo otros países, otras familias han enfrentado situaciones similares y cómo han logrado salir adelante. Y por último, vamos a ver un método para sobrepasar esta crisis. Entonces, bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias por estar acá. Lo primero es que me gusta traer esto porque tal vez muchos de nosotros sentimos que la situación está normal y que no, hombre, está pasando la crisis y las cosas están funcionando bien. Pero realmente los seres humanos no tenemos esa capacidad muchas veces de ver más allá de lo que está pasando en nuestro día a día. Ray Dalio, el fundador de Bridgewater Company, uno de los hedge funds más grandes del mundo, hablaba y decía en una entrevista semanas pasadas, decía, la pandemia como tal puede ser o se interpreta como un tsunami que va a llegar y que de pronto se va a ir, pero las consecuencias que van a quedar después de la pandemia en términos económicos van a ser muy grandes. Y es esta ola, esta recesión que se está cocinando, la que me gustaría que entendamos muy bien primero para ver qué herramientas y qué posiciones debemos de tener. Hay algo importante que quiero rescatar y es que todas nuestras generaciones, o sea, los que estamos hoy y estamos acá reunidos, somos personas que hemos vivido en tiempos de paz. Hemos vivido en tiempos de paz. Llevamos la paz más longeva en la historia de la humanidad, más de 70 años. A pesar de que nosotros en Colombia hemos tenido conflictos internos, pero a nivel general, la economía mundial viene y ha venido en un crecimiento constante. Y digamos que de esa manera es como hemos actuado nosotros y es como hemos invertido. Pero debemos de prepararnos porque las cosas están cambiando y van a dejar de venir esos tiempos de paz y vamos a tener unos tiempos mucho más difíciles. Entonces me parece muy inteligente empezar a mirar cómo prepararnos y cómo lo han hecho otras personas que ya han pasado y vivido este tipo de situaciones. Ahora bien, ¿qué estamos viviendo? Hay tres elementos que se pueden categorizar como unos cisnes negros que van a determinar muy fuerte el futuro cercano de esta década. Analicemos cada uno. El primero, creo que uno de los más importantes, es la crisis de la institucionalidad. ¿A qué se refiere esta crisis? En este momento está en juego la democracia, como la conocemos cada uno de nosotros, y la que nos ha visto nacer y nos ha visto crecer, prosperar. ¿Por qué está en juego? Pues primero, estamos viendo cómo cada vez países están optando por gobiernos mucho más autoritarios, empezando por China. En el momento nos muestra cómo a través del autoritarismo ha logrado
salir avante de esta pandemia. Es el único país en el mundo que este año no va a presentar pérdidas en el crecimiento. Eso es algo demasiado importante porque puede que ese sea el modelo que muchos otros países empiecen a adoptar. Hay algo ahí importante en esta crisis y es que Estados Unidos, que digamos históricamente ha sido uno de los líderes a nivel mundial, con el gobierno de Trump renunció a este rol de liderazgo y está velando más por su bienestar y por lo que a ellos les compete. Bueno, tenemos la próxima semana elecciones, sabemos cómo está de complicado el tema, incluso en Estados Unidos, miren lo que está pasando, se está hablando de fraude electoral, se está hablando incluso posiblemente de que Trump no vaya a entregar el poder. Entonces, la crisis de institucionalidad es algo que tenemos que tener en cuenta y que va a estar muy marcado esta década. Y acá un factor clave que va a moverse y son las fake news, las noticias falsas van a estar moviendo la opinión de cada uno de nosotros y en general de las masas para lograr desestabilizar las instituciones. Este es un tema muy delicado, pero si esto no fuera poco, tenemos algo adicional que se llama la crisis de deuda. Crisis de deuda. La pandemia, digamos que lo que hizo es que aceleró muchos de los problemas que la humanidad no había querido enfrentar. Y la deuda es uno de ellos. En estos momentos nos vemos enfrentados a uno de los niveles más altos de deuda a nivel mundial, no solamente los países, empezando por Estados Unidos, Brasil o Argentina, que están más endeudados más del 130% de su Producto Interno Bruto, sino adicional las empresas y las familias. Es decir, estamos en un tope de deuda alarmante, sin tener en cuenta lo que se ha hecho para responder a esta crisis. Y es que pues, la forma en que los gobiernos han enfrentado la crisis es a través de un término que se llama expansión cuántica. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. En términos coloquiales, se interpreta como emisión de moneda. Ahora bien, ¿qué pasa con la expansión cuántica o emisión de moneda? En Estados Unidos, por ejemplo, el banco, la Fed, está haciendo constantemente, este año ha hecho la emisión de moneda más grande que hayamos visto en la historia. Ahora, esto nunca había sucedido, pero sí hemos visto las consecuencias de otras expansiones cuánticas en tiempos pasados. Por ejemplo, en la crisis del 2008, cuando también se hicieron los rescates de los bancos, esa expansión o esa emisión de dinero generó una inflación tal en países árabes que llevó a una crisis social en tales países. Entonces, digamos que la crisis de deuda, por lo general, cuando se hace emisión de dinero, la historia ha mostrado que la emisión de dinero lleva a una alta inflación. Y esto es algo que podemos estar viendo en los próximos años. Una inflación que ya se está mostrando incluso en Estados Unidos, donde nunca se había hablado de temas como estos. Se está viendo cómo estamos ya viendo la inflación subir. Entonces, acá hay un tema muy delicado y eso nos lleva a la segunda, o perdón, a la tercera crisis, que es la crisis social. Y están muy ligadas porque si la inflación sube, acá se amenaza la clase media. En Colombia, por ejemplo, digamos, ha sido una de nuestras luchas lograr que las personas pasen de la pobreza a la clase media y se ha venido logrando. Este año y el 2021 se espera que más del 50% de los colombianos caigan nuevamente a la pobreza. Y cuando hay hambre, la crisis social estalla. Entonces, acá hay tres elementos que adicionalmente cada uno se retroalimenta. Es decir, cuando hay incomodidad social, se pone a prueba la institucionalidad. Cuando hay deuda, hay mucha inflación.
Entonces, digamos que hay tres elementos muy fuertes que van a hacer de esta década que estamos comenzando una década muy difícil, muy dura. Ahora bien, esto ya lo hemos vivido antes, esto ya lo hemos vivido antes. No nos tocó a nosotros, pero si pensamos en una persona que nació en el año 1900, a sus 14 años le tocó vivir la Primera Guerra Mundial. Después le tocó, como 2 años después, le tocó vivir una pandemia con la gripe española. Después, en el 29, la crisis, el gran crack pues, de la economía. Y luego la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en el siglo pasado, las personas tuvieron que vivir épocas muy difíciles. Y ellos y muchos países y muchas familias lograron eh, sobreponerse, y no solamente sobreponerse, sino mantener y prosperarse en medio de la crisis. Entonces, acá me viene una frase muy, muy importante, es que lo decía Winston Churchill: cuando más miras el pasado, mejor puedes entender o comprender el futuro. Para eso entonces, y entendiendo la situación, y creo que es una responsabilidad que cada uno de nosotros tiene, es, hombre, tenemos que prepararnos porque lo que tal vez nos funcionó hasta ahora en cómo invertíamos nuestro dinero, en cómo nos preparábamos, tal vez ahora no nos vaya a funcionar. Entonces, los quiero invitar. He estado haciendo una investigación con relación a esto y les voy a compartir algunas cosas que encontré. Lo primero es que me puse a revisar en las familias europeas, revisé algunas que tenían en común y cómo lograron familias mantener sus patrimonios generación en generación. Por ejemplo, la familia Grimaldi, una familia que lleva pues décadas o siglos en Mónaco, o los más famosos Rothschild, que lograron empezar desde cero y al cabo de 200 años se convirtieron en los banqueros más grandes del mundo. ¿Qué tenían ellos en común? Que lograron mantener sus patrimonios. Y encontré algo muy particular, y no solamente las familias, sino que los países lo tienen. Tal vez en Colombia no estamos tan familiarizados, pero lo que todos tienen en común, y esto es una cultura muy europea, aunque también en Asia se mantiene, en Estados Unidos, es que para lograr mantener un patrimonio generación en generación y en tiempos de crisis, las personas tienen oro dentro de su portafolio. Eso es algo que para nosotros nos suena raro, nos suena de película, como que lo vemos en películas de Hollywood, pero realmente la cultura europea es de tener oro dentro de sus patrimonios. Incluso en Alemania, por ejemplo, a los niños cuando cumplen 11 años, se les regala oro para que empiecen a construir su propio patrimonio. Es que el oro brinda muchas propiedades, muchos beneficios más bien. Lo primero, y es comparado contra todos los otros materiales de la tabla periódica, es el único que logra mantener sus propiedades en el tiempo. Imagínense que el mismo oro que se utilizó hace 6.000 años por un egipcio está hoy en alguna bóveda o en alguna, alguien lo tiene y le ayuda y le permite comprar lo mismo el egipcio compró hace 6.000 años. Esa, diría yo, es una de las mayores propiedades que tiene el oro como tal. Lograr permanecer el valor del dinero en el tiempo, el valor en el tiempo. Esa es la mayor propiedad que tiene como tal. Adicionalmente a eso, el oro es el unificador mundial. Digamos que el dólar empezó a reemplazar el oro después de la Segunda Guerra Mundial, pero el oro ha sido el que nos ha permitido como tal cooperar y poder tener negocios con cualquier parte del mundo. Esa es otra de las propiedades, que tienes oro acá y ese mismo oro vale lo mismo en Colombia, en Estados Unidos o en Japón. Ahora,
Para nosotros los colombianos, como lo decía, no es un tema fácil de digerir y entender, porque, digamos, no hemos estado expuestos lastimosamente. Imagínense que nosotros en Colombia exportamos 55 toneladas al año de oro, oro que se extrae legal con todo el acompañamiento de la Agencia Nacional de Minería. Ahí hay algo importante que es bueno tocar, y es que el gobierno ha venido haciendo un trabajo muy bueno, a través de la Agencia Nacional de Minería, de legalizar las minas, de acompañarlas, de exigirles que cumplan con todo el marco legal, con todo el marco jurídico, medioambiental. Entonces, venimos haciendo un trabajo muy importante, que en otros países es algo común. Si uno ve a un país como Chile, la minería, y en especial de oro, es un factor importante dentro de su Producto Interno Bruto. Entonces, bueno, uno dice, oro, sí, pero ¿cómo aterrizamos el oro? Dentro de la investigación que realicé, me encontré con algo muy importante, y lo encontré en la cultura judía, que es adicional, una cultura de admirar, porque a pesar de que han pasado muchas dificultades, han logrado mantenerse prósperos generación tras generación. Y me encontré con esto. Imagínense que en la cultura judía, en esta comunidad, ellos lo que buscan y hacen es proteger el patrimonio a través de la ley de los 3/3. Entonces, básicamente, ¿qué es y cómo funciona? Es muy sencillo. Lo que te diría un judío a ti es, hombre, protege tu patrimonio sin importar el tamaño que seas, tú debes de tenerlo dividido en 3/3. Un tercio debes de invertirlo en lo que usted sabe hacer, donde usted sabe hacer dinero. Entonces, si es un abogado, en su oficina de abogados, o si le gusta especular en la bolsa, es decir, donde uno sepa y haya aprendido a hacer dinero. El otro tercio en el cual nosotros somos muy buenos, es en propiedad raíz. Propiedad raíz porque es muy seguro, que permite ir creciendo el patrimonio. Ahora, el último tercio, y este es el consejo que ellos dan y que les ha permitido mantenerse prósperos a pesar de las dificultades, es tenerlo en oro físico. Ellos también utilizan los diamantes, pero el oro es mucho más transable y mucho más fácil de liquidar a la hora de que uno lo necesite. Entonces, miren cómo opera esta ley sencilla pero poderosa. Miren cómo opera. Vámonos, 1938, Alemania. Hombre, los judíos estaban allá, tenían sus negocios, tenían sus tierras. Llegaron los nazis, les quitaron sus negocios, les quitaron sus tierras. Muchos de ellos uno los ve en las películas, en los documentales, pasando con maletas, pasando como pudieran la frontera, pero dentro de ellos, en sus bolsillos, en todo el mundo estaba cargado con ese tercio de oro. Cuando pasaron la frontera, con ese tercio volvieron y se pararon. Eso, no nos vayamos muy lejos, nos está pasando o ha pasado en nuestro país vecino Venezuela. Yo tengo amigos venezolanos que conocían la ley de los 3/3, que vieron, les tocó emigrar del país, pero salieron y están ahora en Colombia o están en Estados Unidos, pero tenían un recurso líquido de oro para volver a montar negocios acá o en Estados Unidos. Ahora bien, la ley de los 3/3 no solamente funciona en periodos de crisis y digamos, pues, cosas extremas como la que les estoy contando. Esta ley funciona también muy bien para aprovechar oportunidades en el mercado. Les pongo el ejemplo en este momento. Creo que uno de los aprendizajes más grandes en términos económicos de esta pandemia es la liquidez. Y muchas personas hoy están sufriendo por eso. Ahora, si tú dentro de tu patrimonio tienes oro, tienes liquidez en este momento, puedes comprar bienes supremamente baratos, comprar negocios que se están quebrando. Es decir, el que tiene el oro pone las condiciones, pone las condiciones. Entonces, básicamente,
Con esta simple ley, con esta proporción, lo que buscamos precisamente es tener liquidez siempre, poder dormir tranquilo siempre, porque vas a saber que nunca vas a incumplir tus obligaciones y vas a tener la liquidez para entrar en negocios de oportunidad. Esta ley ha funcionado generación tras generación a las comunidades judías y en Europa. Ahora, estamos en Colombia. ¿Cómo decimos, listo, muy bacano y todo, pero ¿cómo podemos comprar oro en Colombia? En Colombia, hombre, no está dentro de nuestra cultura, y es más, es un tema estigmatizado. Bueno, para eso, y en parte estamos acá, y en parte para esto es esta reunión, para decirles que si les interesa la ley de los 3/3, hay una compañía a la cual yo represento, que se llama MIDAC. Nosotros nacimos hace 3 años con el firme propósito de que el oro de Colombia se quede en manos de los colombianos y que las personas puedan comprar de una manera confiable, segura y acompañada de la mano de expertos, poder hacerse uso de este recurso tan valioso que en la actualidad continuamos regalando, entregando a otros países. Nuestro sueño es precisamente ese, que cada vez más colombianos se resguarden y respalden sus patrimonios en oro para lograr, como otros países, tener mucha más prosperidad, ser un país y una sociedad mucho más próspera. Entonces, con esto en mente, les quiero compartir un pequeño video para que comprendan qué es lo que hacemos y vamos a responder algunas preguntas. MIDAC cuida tu futuro y quiere que todo el mundo tenga acceso a la seguridad financiera que tienen los países y bancos. ¿Te gustaría tener tus excedentes de capital en una inversión 100% segura, líquida y exenta a las crisis mundiales? MIDAC te ofrece oro embovedado con certificado de origen y asegurado. Estamos creando la reserva privada de oro más grande del mundo para cuidar el patrimonio y el porvenir de las personas. MIDAC, tu futuro vale oro. MIDAC. Bueno, como les dije, esto era rápido, aprovechando pues el tiempo. Tienen algunas inquietudes, vemos en el chat que hay algunas preguntas, entonces voy a tratar de responder unas 3 preguntas. Veo que hay bastantes y eso me alegra mucho porque en realidad esto genera muchas preguntas, inquietudes. Entonces vamos a responder un par y quedan los datos míos. Igual a ustedes nos dejaron los datos, entonces nos pondremos en contacto con cada uno de ustedes para contarles y ampliarles un poco más de qué se trata y cómo puede uno respaldar parte de su patrimonio en oro. Entonces vamos a leer. Aquí tengo una pregunta. Me dicen, ¿tú recomiendas comprar oro para tener dentro del patrimonio? Pero estoy viendo que el precio hoy está alto, según el histórico. ¿Cómo ves la proyección del precio? Listo, muy buena pregunta. Buena pregunta. Camilo, gracias. Mira, el tema del precio es algo muy importante. Hay una tendencia, lo primero es que el oro siempre ha tenido una tendencia alcista. Él va teniendo correcciones, pero en términos generales, desde 1971, por ejemplo, a hoy la tendencia ha sido alcista. Aquí hay un dato muy importante. Si en el 71 hubiéramos comprado 1.000.000 de pesos en oro, que en ese momento era un buen dinero, con eso se compraba una casa, hoy tendríamos más o menos 5.000 millones de pesos. Y ese es, digamos, como lo decíamos ahora, uno de los valores más importantes que nos brinda el oro, mantener el valor del dinero en el tiempo. Ahora bien, en este momento vemos cómo inversionistas de talla mundial, como un Warren Buffett o un Soros, que eran, digamos, detractores del oro, están entrando en este momento. ¿Por qué? Porque se espera y las proyecciones, el último informe del Bank of America habla de $3.000, $3.500 la onza en los próximos 18 meses.
Entonces, lo que se espera, a pesar de que en este momento está en sus máximos históricos, se espera que el precio del oro continúe creciendo de una manera exponencial, porque el oro en tiempos normales tiene un comportamiento normal, mantiene el valor del dinero en el tiempo. Pero en tiempos como los que estamos viendo, con los tres factores que vimos en la presentación, tiende a comportarse de una manera exponencial. Entonces, es muy probable, muy factible que veamos en los próximos meses precios muy altos del oro. Estamos hablando de 4.500, $5.000 la onza. Ahora, en ese momento puede que baje, pero si tú compraste a 2.000 y estaba en 5.000, bajó a 4.500, pues, hombre, todavía duplicaste el valor. Entonces, no solamente por eso, sino por el tema de la inflación. ¿Cómo puede el dólar y nuestro peso colombiano perder valor? Se está hablando ya en algunos foros de cómo el peso puede estar entre 4.500 y 5.000 pesos el dólar. Entonces, la devaluación de nuestro peso, la pérdida de valor, la está cubriendo el oro. Entonces, mi recomendación, hombre, es el momento y este es el mejor momento para entrar. Vamos a leer otra pregunta. ¿Cuáles son las garantías que ofrece la empresa para que me genere confianza y tranquilidad de comprarles a ustedes el oro? Bueno, esa es muy buena pregunta y es una de las preguntas que normalmente la gente se hace. Estamos en Colombia, en un país donde estamos acostumbrados pues como a muchas cosas. Nosotros lo que ofrecemos primero es que con nosotros no hay un riesgo contraparte. Es decir, nosotros estamos vendiendo un material, un activo, no es un papel, es el oro físico. En ese sentido, no tienes que esperar si nosotros nos va bien o nos va mal, no, porque tú estás comprando como tal un activo físico. Lo otro es que nosotros trabajamos con la Agencia Nacional de Minería y esto sí es algo que es muy, muy importante. Nosotros garantizamos tanto la trazabilidad del material, es decir, el oro que se transa a través de MIDAC es un oro que cumple con tres cosas importantes. Primero, nuestros proveedores tienen que cumplir con todo el marco legal, importantísimo, pero también con el marco laboral. Y por último, y no menos importante, el marco medioambiental. Es decir, el oro que nosotros transamos es un oro completamente limpio, completamente limpio. Adicional a eso, y esto pues ya es un poco más en detalle, pero cuando se va a hacer las entregas, contamos con el apoyo o con el servicio de un laboratorio experto, que siempre que se va a hacer una entrega se le hace una prueba de calidad del material que garantiza como tal la calidad del mismo. Entonces tenemos trazabilidad, calidad y por último contamos con el servicio de una transportadora de valores que nos ayuda a transportar como tal los activos y en caso de que el cliente lo desee puede también custodiarlo. Entonces, de esa manera estamos tranquilos en que las personas que compren oro a través de MIDAC tienen toda la tranquilidad de que su activo está 100% seguro y resguardado. Y algo muy importante, nosotros vendemos a precio de bolsa y el día que la persona quiera liquidar su activo, vende también a precio de bolsa de Londres. Muy importante eso. De esa manera, las personas van a poder rentabilizar su activo sin tener ninguna especulación. Es algo muy importante que si ya quieren profundizarlo, lo tocamos en otro espacio. Bueno, y por último, y para terminar, me preguntan, cuando tú mencionas oro, me imagino de cantidades grandes, ¿cuánto es la cantidad mínima que puedo adquirir? Esa pregunta está en el imaginario porque uno le hablan de oro y uno se imagina una bóveda, se imagina películas de Hollywood y está bien. Y los millonarios y las personas muy ricas invierten en oro. Nosotros queremos democratizar la venta de oro en Colombia y estamos seguros y estamos convencidos de que el oro le queda bien a todos los bolsillos, sin importar el tamaño. Por eso vendemos desde 20 gramos, esa es la compra mínima, que a precio de bolsa está más o menos a 5.300.000 en este momento. Esa es
Bueno, hay muchas más preguntas, pero parece importante dejar hasta ahí. Si quieren, nos estaremos contactando entonces. Les agradezco por su tiempo y bueno, me alegra poder haber compartido con ustedes. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Felicidades.